Praise the living God. Gloria al Dios viviente, The Son of God, el Hijo de Dios, the man. como hombre. So we want to bring some teaching Deseo traer algunas enseñanzas, to give us understanding of the Son of God. las cuales nos permitan tener un conocimiento más completo como el Hijo de Dios, In Ephesians chapter 4, como hombre. En Efesios capítulo 4, and specifically verse 13, específicamente el versículo 13, Paul writes that we should come to the knowledge of the Son of God. Pablo se refiere al hecho de que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. In fact, he says that the purpose of the 5 ministries that Christ gave in his ascension Y precisamente se refiere a los 5 dones ministeriales que Cristo entregó durante su ascensión. Ephesians 4:11 of apostle, prophet, evangelist, pastor and teacher. Efesios 4:11, como apóstoles, profetas, evangelistas, That's true. pastores y maestros. Yeah. Why did Jesus give these ministries? ¿Por qué Jesús entregó estos 5 ministerios? To do the work of the ministry, Para hacer la obra del ministerio, perfecting the saints para perfeccionar a los santos and bringing up the whole body of Christ. y llevar todo el cuerpo de Cristo. And then verse 13 says, Y luego el versículo 13 dice, until hasta que we all come to the unity of the faith hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe and to the knowledge of the Son of God, y en el conocimiento del Hijo de Dios, unto a perfect man, a un hombre perfecto, according to the measure of the stature of the fullness of Christ. de acuerdo a la medida, la estatura de la llenura de Cristo. So God's goal for the church through the ministries that Jesus gave Entonces, la meta de la iglesia acerca de los 5 ministerios que Jesús entregó is to bring the church up to full maturity. es llevar a la iglesia a la madurez total. And the first aspect of that maturity, Paul says, is the unity of the faith. Y la primera circunstancia a la cual Pablo se refiere es a la unidad de la fe. But the second one is the knowledge of the Son of God. Pero el segundo es el conocimiento del Hijo de Dios. Everyone who's born again Todo aquel que ha nacido de nuevo believes that Jesus is the Son of God. cree que Jesús es el Hijo de Dios. John 3:16. Juan 3:16. Who can say it backwards for me? ¿Quién le puede decir? It says, Porque de tal manera, God so loved the world. You say it in Spanish. porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha entregado su Hijo unigénito para todo que Él crea sea salvo y no se pierda. So, to be saved, according to John 3:16, Para ser salvo, de acuerdo a Juan 3:16, is to believe in the Son whom God gave. es creer en el Hijo aquel a quien Dios dio. Is that right? ¿Es eso correcto? Every believer believes that Jesus is the Son of God. Entonces todo creyente cree que Jesús es el Hijo de Dios. But at the other end of the spectrum, Pero la otra parte del espectro, Paul is teaching us that to come to full maturity, we have to come to a much deeper knowledge of the Son of God. Pablo nos pide que lleguemos a una madurez más profunda. Esto es en el conocimiento del Hijo de Dios. Coming to maturity is to know the Son of God, Llegar a la madurez es conocer al Hijo de Dios. who He is. ¿Quién es Él? Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? He's the Son of God. Es el Hijo de Dios. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Well, Bien, we need to know. debemos saber. Hallelujah. So let's go to Matthew chapter 16. Vayamos a Mateo capítulo 16 In verse 13, y el versículo 13. Jesus is questioning His disciples. Jesús se encuentra preguntándole a sus discípulos, Whom do men say that I am? ¿quién dicen los hombres que yo soy? And they gave Him various answers. Y ellos le entregaron respuestas variadas. Then in Matthew 16 verse 15 He said, Who do you say that I am? Y tenemos que en Mateo 16:15 Él les dice, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? And in verse 16 Peter answered, Y en el versículo 16 Pedro respondió, You are the Christ, the Son of the living God. tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. You are the Christ, the Son of the living God. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Two important statements. Dos afirmaciones importantes. Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. We're not speaking on that today. De eso no vamos a hablar hoy. Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios. We're speaking on that today. Es de lo que vamos a hablar hoy día.
And when Jesus heard Peter say that, Y cuando Jesús escuchó a Pedro decir eso, in verse 17 he said, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, en el versículo 17 dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, because you got a revelation from heaven." porque has tenido la revelación desde el cielo. And then in verse 16 verse 18, Y luego en el versículo 18, Jesus said, Jesús dijo, "I'll build my church, edificaré mi iglesia, and the gates of Hades will not prevail against it." y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. When a man on the earth Cuando el hombre en la tierra received the revelation from heaven recibe la revelación desde el cielo, that Jesus is the Christ, the Son of the living God, que Cristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente, Jesus rejoiced and said, "Now I can build my church." Jesús se gozó y dijo, bueno, ahora puedo edificar mi iglesia. So we're beginning to see Entonces comenzamos a ver that coming to the knowledge of the Son of God que el hecho de llegar hasta a conocer el Hijo de Dios is a vital component of the church being built in the earth, es un componente vital en la edificación de la iglesia hoy día. coming to that full maturity, El hecho de llegar a esa madurez completa, to that perfection. a esa perfección. Hallelujah. The very confession that Jesus is the Son of God La misma confesión de que Jesús es el Hijo de Dios threatens many people's understanding of God. Threatens. asusta a mucha gente acerca de la comprensión de estas circunstancias. Especially the Islamic religion. Precisamente a los islámicos, la religión But also islámica. the Buddhists and the Hindus, many others, all are threatened by the knowledge of the Son of God. Y los budistas y los otros se atemorizan acerca del conocimiento de Dios. The Hindus say it's okay for Jesus to be one of our gods, that's okay. Y los hinduistas dicen, bueno, está bien que Jesús sea uno de nuestros dioses. The Muslims say, yes, we accept Jesus as a prophet. Y los musulmanes dicen, bueno, sí, nosotros aceptamos a Jesús como el apóstol, como el profeta. And the Buddhists are just confused. Y los budistas están aún más confundidos. But Christians believe and know Pero los cristianos conocen y saben that Jesus is the Son of God. que Jesús es el Hijo de Dios, That He is God in the flesh. que es Dios en la carne. And so in 2 John, the second epistle of John, verse 9, Entonces, en la segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 9, the apostle says that many have transgressed el apóstol dice que muchos han transgredido and gone beyond the doctrine of Christ. y han ido más allá de la doctrina de Cristo. And John simply says, Y Juan simplemente dice, they do not have God. ellos no tienen a Dios. You cannot have God without having the Son. No puedes tener a Dios sin tener al Hijo. Then John goes on to say, Luego, y Juan continúa diciendo, he who abides in the doctrine of Christ el que habita en la doctrina de Cristo, has both the Father and the Son. tiene al Padre y al Hijo. Jesus himself said in John 14 verse 6, Jesús mismo dijo, Juan 14:6, hallelujah, I am the way, the truth and the life. soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre except by Jesus Christ, the Son sino of por, God. sino por Jesucristo, el Hijo de Dios. Amen. Mark introduces his gospel, Mark chapter 1 verse 1. Marcos presenta su evangelio en 1:1. He says the beginning of the gospel of Jesus the Christ, the Son of God. El principio del evangelio de Jesucristo, Jesús el Cristo, Hijo de Dios. A powerful verse. Un versículo poderoso. I've written a whole teaching manual on that verse. Yo escribí todo este manual a través de este versículo. It's called A partir de este It's versículo. called the glory of Messiah. Es llamado el manual La Gloria del Mesías. Because we need to understand what is the beginning of the gospel. Porque debemos de comprender qué significa el principio del We evangelio. need to understand what is the gospel. Debemos comprender qué es el evangelio. Well, it's the gospel of Jesus. Pues el evangelio de Jesús It's the good news of Jesus. es las buenas noticias de Jesús. And who is Jesus? ¿Y quién es Jesús? He's Jehovah saving us. Es Jehová Hallelujah. salva. So that's the first point. Ese es el primer punto. The gospel is the good news of Jehovah saving us. Number one.
El evangelio es Just put a las one there. noticias de The circle. la buena noticia de que Jehová nos salva. Jesus is Jehovah saving us. Jehová nos salva. That's the good news of the gospel. Number two, Esa es la buena noticia del evangelio. Número 2. it's the good news that Jesus is the Christ. Es la buena noticia de que Number Jesús two, es el Jesus is the Cristo. Christ. This is the good news of the gospel. Jesús es el Cristo. Esa es la buena noticia del evangelio. To call Jesus the Christ Llamar a Cristo, a Jesús el Cristo, el Mesías, is to know that he's the anointed king es saber que Él es el Rey ungido, who has all authority in heaven and earth. quien tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. And number three, Y número 3, the gospel el evangelio is the good news es la buena noticia that Jesus is the Son of God. de Jesús, de que Jesús es el Hijo de The Dios. line down there, do him there. Yep. Number three is Jesus is the Son of God. El número 3 es Jesús es el Hijo de Dios. So look at me. Así que mírenme, What are the three aspects of the gospel we need to be aware of? uno de los tres aspectos que ustedes deben de estar conociendo es, Number one, número 1, Jesus is Jehovah saving us. es Jehová nos salva. Secondly, Segundo, Jesus is the Christ, the anointed King. Jesús es el Cristo, el Rey ungido. Thirdly, Tercero, Jesus is the Son of God. Jesús es el Hijo de Dios, That he is God manifest in the flesh. que es el Dios manifestado en la carne. So two scriptures just to put there for the notes. Así que vamos a poner dos escrituras aquí para las 1 notas. Timothy 3:16, La primera de Timoteo 3:16, speaking of the mystery of godliness. hablando acerca del misterio de la deidad de Dios, And John 1 verse de la 14, piedad, y Juan 14, telling us that the Word became flesh. Juan 1:14, el cual nos dice que Jesús, The word- que Dios se hizo hombre. The Word who is God, La palabra que es Dios, from John 1:1, de Juan 1:1, became flesh, se hizo carne lived among us. y habitó entre nosotros. Hallelujah. Hallelujah. So the knowledge of the Son of God Así que el conocimiento del Hijo de Dios is a foundational teaching of the New Testament es una enseñanza fundacional del Nuevo Testamento and is the basis of our salvation. y es la base de nuestra salvación. In John 17 verse 3, En Juan 17:3, Jesus defined eternal life for us. Jesús define la vida eterna para nosotros. Please read when you got it. John 17 verse 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. So Jesus, knowing Jesus Christ, Entonces, conocer a Jesús Cristo is the basis of our salvation. es la base de nuestra salvación. Secondly, En segundo lugar, Jesus, the Son of God, Jesús el Hijo de Dios came into this world llegó a este mundo born of a virgin. nacido de una virgen. So Matthew 1 verse 20 Entonces Mateo 1:20 tells us that nos cuenta que that which was in Mary, aquello que estaba en María, her pregnancy, en su preñez, was conceived of the Holy Spirit. fue concebido del Espíritu Santo. Verse 20, is it? Yeah. Yes, read. All of it. Matthew 1, Verse 20, yeah. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. So that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Aquello que estaba concebido en ella era del Espíritu Santo. Then verse 21, please. Y luego del versículo 21, y dará a luz un hijo y llevará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. So the one who was conceived by the Holy Spirit Entonces aquel que había sido concebido por el Espíritu Santo is to be named Jesus, deberá ser conocido como Jesús, for he will save his people from their sins. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. That's what the name Jesus means. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Jehovah is saving his people from their sins. Jehová salva a su pueblo de sus pecados. Hallelujah. And then the Matthew says,
Y luego Mateo dice, that all this was done to fulfill the prophecy. y que todo esto se dio para cumplir con la profecía. And verse 23 now. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios Con nosotros. con nosotros. Dios con nosotros. Who is Jesus? ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Come on, you English speaker, speak up. Dios con nosotros. Aleluya. We're getting somewhere. No, so you should because I won't be with you. Amen. So, let's take a different track for a moment. Entonces vamos a referirnos entonces a otra cosa por el momento. When God created man, Cuando Dios creó al hombre, He created them male and female lo creó varón y mujer in the image and likeness of God. en la imagen y semejanza de Dios. So Genesis 1, 26 and 27. Genesis. Génesis 1, 26, 27. And that's where God tells us He made man in His own image according to His likeness. Y es allí donde Dios nos dice que Él creó al hombre y a la mujer de acuerdo con su imagen y semejanza. So man was created to be like God. Entonces el hombre fue creado para que se pareciese a Dios. Can you say that again? Man was created to be like God. ¿Lo puedes decir de nuevo? El hombre fue creado para que se pareciese a Dios. So you have the right Así que ustedes vean, ustedes and tienen the el derecho responsibility y la to responsabilidad tell every person you meet, de decirle a toda aquella persona con quien usted se encuentra, did you know you were created to be like God? ¿sabes que usted fuiste creado para que te parecieras a Dios, que fueras como Dios? Yeah. I reckon that'd be a powerful way to get a conversation going. Y esa es una manera poderosa para mantener una conversación. Because if they start saying silly things, no, I was created to be like a monkey, No, porque algunos dicen que bueno, yo fui creado para como de un mono, a partir de un mono. you have to say, sorry, you better go live in the tree. No, entonces lo lamento, mira, vete a habitar en un árbol. I thought you were a human being. Yo pensé que tú eras un ser humano. So man was created to be like God. Entonces el hombre fue creado para que tuviera la imagen de Dios, la semejanza de Dios. So if man, male and female, Entonces varón y mujer are created like God, son creados como Dios. who will their children look like? Entonces, ¿cómo parecerán los hijos? Who will their children be like? ¿Cómo deben de ser los hijos? Mirarse los hijos. They're meant to be like God. Ellos están supuestos a ser como Dios. Now we all know that something happened, Bueno, nosotros sabemos que algo but the sucedió, record of Scripture is clear. pero lo que está escrito en la Biblia es claro. When God created what we call the human race, Cuando Dios llamaba lo que nosotros conocemos como la raza humana, He made us to be like God. nos creó para que fuéramos como Dios. It doesn't say He made monkeys to be like God. Él no creó a los monos para que se viesen como Dios. Monkeys are like monkeys, whether you like it or not. Los micos parecen micos, quiera usted o no. And when a monkey has a baby, Y cuando el mico o el mono tiene the baby grows un up to be bebé, like the monkey. el bebé crece y se parece a un mico, a un mono. But what about human beings? Entonces, ¿y qué tal acerca de los seres humanos? We are created in the likeness and image of God. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. So what will our children be like? Entonces, ¿cómo se verán nuestros hijos? And what responsibility do you have as parents in bringing up our children? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene al criar a sus hijos? That they should be like God. Que ellos debieran de ser como Dios. We just don't want good boys and girls. No solamente buenos chicos y chicas. We don't want well-mannered children. We don't want well-mannered children only. No solamente queremos varón y chicos y niñas, But we want children who, like Jesus when He was growing up, sino que queremos a chicos y chicas que les guste Dios en la medida en que crezcan, grew in wisdom en que crean en sabiduría, and stature crezcan en estatura, and grace crezcan en gracia before God and man. ante Dios como hombres. So even while Jesus was young, Y aun cuando Jesús era He joven, did not sin. él no parecía, So he would have been a no great, pecó, perdón, he would have been a great young kid to be around. sino era un gran chico que se movía alrededor. He would never have teased anybody. Nunca le robó a nadie. He would have helped the kid who was being bullied.
ni tampoco abusaba de los niños. He would include the little girls in the play. Y no dejaba de incluir a los niños en sus juegos, a las niñas In en other sus words, juegos. he had no problems with anybody. En otras palabras, él nunca tuvo un problema con He nadie. treated everyone well. Trató a todo el mundo bien. Because even more so than Adam, Porque muchos que pensaron que Adán Jesus is the Son of God. Jesus Que- is the Son of que God. Jesús es el Hijo de Dios. Adam Adán was created fue creado from the dust del barro to be like God. para parecerse a Dios. And que the fuera Bible como clearly Dios. says in Luke chapter 3 verse 38 La Biblia dice claramente en Lucas 3:16, that Adam is the Son of God. 38. 36, 38. Juan, Lucas 3:36, que el 38. 38, Lucas 3:38, Yeah, that Adam is the Son of God. que Adán es el Hijo de Dios. On the other side, yeah, Adam is the Son of God. So even by natural lineage, according to Luke, Entonces, aún de acuerdo con Lucas, Jesus comes from that line of Adam, Jesús proviene de esa línea de Adán, and Adam was the Son of God. y Adán era hijo de Dios. But does that help Jesus? ¿Pero eso ayudó a Jesús? Not really. Realmente que no. Because Jesus is actually the Lord from heaven, Porque Yes. realmente Jesús es el Señor desde el cielo, who by a miracle of the Holy Spirit el cual por un milagro del Espíritu Santo came into the womb of Mary. llegó al vientre de María, en el vientre de María. Adam is a man made from the dust. Adán fue un hombre creado del barro Jesus is Lord from heaven. y Jesús fue traído desde el cielo. So, even though we can understand some things about being the Son through Adam, Y aunque nosotros podamos entender aquí cómo somos considerados hijos a través de Adán, the Son of God himself el Hijo de Dios mismo, el mismo, is the Lord from heaven es el Señor del cielo in human form. en forma humana. Amen. So now let's go to Matthew chapter 1 verse 1. Entonces vayamos ahora a Mateo capítulo 1, versículo 1. Please read. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. So Matthew in his gospel Mateo en su evangelio says two important things about Jesus' lineage. Dice algo muy importante acerca del linaje de Jesús. Luke's genealogy took us right back to Adam. Mateo nos lleva, Lucas nos lleva desde, Took us right back to Adam. okay, yeah. Luke. Lucas nos lleva justo desde el linaje de Adán. But Matthew's genealogy only goes as far back as Abraham. Pero la genealogía según Mateo solo parte desde Abraham. And in verse 1 of chapter 1 of Matthew, Y en el capítulo 1, versículo 1 de Mateo, Matthew picks out two men as ancestors of Jesus, Mateo asume a dos hombres como ancestros de Jesús, calling Jesus the son of David llamando a Jesús hijo de David and the son of Abraham. y el hijo de Abraham. So why is Jesus called the son of David? What's important about David? ¿Por qué Mateo lo llama hijo de David? ¿Cuál es la importancia de David? Because in 2 Samuel chapter 7, Porque en 2 de Samuel capítulo 7, God promised to David Dios prometió a David that a descendant would come forth from him que un descendente que provendría de él who would be a great king, sería un gran rey who would be seated upon the throne, que estaría sentado en el trono, who would rule and reign forever. que gobernaría y reinaría por siempre. Verses 12 to 14a, no? 12 to 14a. And he would build the house of God. Y edificaría la casa de Dios. But then in verse 14a, Pero luego en el versículo 14, en la parte A, God then says, Dios entonces dice, yo le seré al Padre y él me será mi hijo. so God said to David, Así que Jesús le dijo a David this anointed son, this Messiah who's coming forth, que ese hijo ungido, ese que provendría de él, will not only be a great son of David, no solamente sería el gran hijo de David,
but he'll be the Son of God. sino que sería el Hijo de Dios. So here we have the crossover Entonces fíjense, aquí tenemos un cruce from the natural to the supernatural, de lo natural a lo supernatural, from the earthly to the spiritual. de lo terrenal a lo espiritual. The Christ, the Messiah, Cristo el Mesías, the Son of David, el Hijo de David, would also be the Son of God. sería también el Hijo de Dios. How awesome is that? Qué asombroso es esto. So Jesus is said to be the Son of David. Así que Jesús está colocado como Hijo de David. He is the fulfillment of the promise to David, Es el cumplimiento de la promesa hecha a David, that the Christ would be que el Cristo sería the Son of God. el Hijo de Dios. Then in Psalm chapter 2, Luego en Salmo capítulo 2, David, we're still talking about David, Psalm chapter 2, versículo 8. and verse 6 and 7 and 8, Versículos 6, 7 y 8, we have David prophesying about Messiah. encontramos a David quien profetiza acerca del Mesías. Verse 6, Versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. so first of all, God says that he would appoint a king on Zion. En primer lugar, Dios dice que ha puesto un Dios en Sión. Then in verse 7, Luego el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. that king would be the Son of God. Ese rey sería el Hijo de Dios. Son of God. And then verse 8, Y luego en el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. and that son who is the king Y ese hijo que es el rey, would inherit the nations. heredará las naciones. Hallelujah. So that's why Jesus is called the Son of David. Por eso es que David es llamado el hijo de David. The Son of God Jesús es llamado el hijo de David. comes in the line of David, El hijo de Dios viene del linaje de David, because God promised David porque Dios le prometió a David that his son, que su hijo his descendant, es descendiente would ascend his throne, y ascenderá a su trono rule and reign forever, y reinará y gobernará por siempre, because he would be the Son of God. porque será el hijo de Dios. Hallelujah. Mm. Why is where are we going? Where's Abraham gone? Why is Jesus called the son of Abraham? Entonces, ¿por qué Jesús es llamado el hijo de Abraham? How is Jesus linked to Abraham? ¿Cómo se vincula Jesús con Abraham? Well, again, God promised Abraham a son. Bueno, nuevamente encontramos que Dios le prometió a Abraham un hijo. And in Genesis chapter 12, Y en Génesis capítulo 12, he told Abraham Él le dice a Abraham that through his seed, que a través de su simiente, all the families of the earth would be blessed. todas las familias de la tierra serán benditas. Now, I just haven't got the scripture in front of me, but I think you'll know it, No tengo las escrituras frente a mí, pero creo que ustedes todos lo conocen, where God actually promised Abraham a son. donde realmente Dios le promete a Abraham un hijo. And you know that Abraham struggled much over that, Y ustedes saben que para Abraham fue eso una gran lucha, because his wife Sarah was barren. porque su esposa Sara era estéril. So you know the story. Ya ustedes conocen la historia. Abraham tried to have a son with the slave girl. Abraham trató de tener un hijo con su esclava. So I see one verse is chapter 17, verse 19. Realmente es el capítulo 17, 12, versículo 12 is 19. And then chapter 17, verse 19. Which one? Yeah, which verse? Boom. The son. Yeah, forget it, I can't see it. So. Number 4. Verse 4. 15 verse 4. Okay, 15:4 put in there as well, please, dear. That God promised Abraham a son, a legitimate son. 15:4, Génesis 15:4. Dios le prometió a Abraham un hijo legítimo. So Abraham's firstborn son Ishmael was not of the covenant. Entonces,
su hijo Ismael no es hijo del pacto. God gave him some blessings, but the covenant inheritance was to Isaac. Dios le dio su bendición, pero la promesa todas fueron para Isaac. But were all the nations of the earth blessed through Isaac? Porque todas las naciones fueron bendecidas a través de Isaac. No, there had to be someone other than Isaac, because Isaac only blessed his own children. Pues Had to be someone greater than Isaac, because Isaac only blessed his own children. Pero a Isaac solamente bendijo a sus propios hijos. So then Solo lo hizo. in Galatians chapter 3 verse 16, Y luego en Gálatas 3:16 tenemos we find that the son of Abraham que el hijo de Abraham is actually Christ the Messiah. es realmente Cristo el Mesías. Amen? Amén. We'll read that verse when you get it, please. Galatians 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablases de muchos, sino como de uno, y de una simiente, tu simiente, la cual es Cristo. So Jesus is the son of David Así que Jesús es el hijo de David by promise and prophecy mediante la promesa y la profecía that he would ascend to the throne of David. que él ascendería hacia el trono de David, He would rule and reign forever. quien gobernaría y reinaría He por would build the siempre, house of God que edificaría la casa de Dios, because he's also the son of God. porque también era el hijo de Dios. So he inherits the covenant made with David. Entonces él heredaba de esta manera el pacto hecho con He David. would inherit a kingdom. Él heredaría un reino, He would inherit a throne. heredaría un trono And he would inherit a reign of peace. y y heredaría un reino de paz. Jesus, the Son of God, is linked to Abraham Entonces, en cuanto a Jesús como el Hijo de Dios, en cuanto a Abraham, because he's actually the promised seed of Abraham. porque es la promesa de la simiente hecha a Abraham, As Galatians 3:16 teaches us, como Gálatas 3:16 nos enseña, and only through Jesus the Messiah y solo a través de Jesús el Mesías can all the families of the earth be blessed, pueden la tierra, todas las familias de la tierra ser bendecidas, which was promised to Abraham. lo cual fue prometido a Abraham. Amen. Now let's look at Isaiah's prophecy briefly. Veamos brevemente la profecía de Chapter 9 verse 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. The prophecy of the child being born. La profecía del niño que sería nacido, We're que talking nacería, about the Son of God, que sería llamado Hijo de Dios, the man, el hombre, the descendant of David, el descendiente de David, the seed of Abraham. la simiente de Abraham. We're not talking about a heavenly figure. No estamos hablando acerca de una figura We're celestial, talking about a man in the earth. estamos hablando de un hombre en la tierra. And Isaiah prophesied, Isaías profetiza, verse 6, según el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. hallelujah. We're talking about the Son of God, Estamos hablando del Hijo de Dios, who was born as a baby, el cual nació como cualquier otro who was bebé born as a child. y creció como niño. He always was the Son of God in the flesh, Siempre fue el Hijo de Dios en la carne, but he was not given as the Son pero no fue dado como hijo to carry the government para llevar el gobierno and to fulfill those 5 prophetic names y para cumplir con esos 5 nombres proféticos until he came to his baptism at the age of 30. hasta tanto llegar a su bautismo a la edad de 30 años. So Matthew 3 verse 17. Entonces Mateo 3:17. Hallelujah. So remember, Isaiah said a child will be born. Recuerden que Isaías dijo, un niño nos es nacido. Who knows that children have to be born? ¿Quiénes saben que los niños tienen que nacer? But sons are not born. Pero los hijos no nacen.
no son nacidos ya como adultos, They are made. son hechos, They're created. son creados. So Adam is called the son of God. Así que Adán es llamado el hijo de Dios. Was he ever born? ¿Nació él alguna vez? Was Adam born? No. ¿Nació Adán? Did Adam have a belly button? Don't say that. Adam was created in maturity. Adán fue creado ya en estado de madurez. He was the son of God. Era el hijo de Dios. But he was made. Yes. Fue hecho, su cuerpo fue creado. Jesus is born the son of God, Jesús es nacido el hijo de Dios, but he's not able to act as the son of God until he comes to maturity. pero no puede actuar como hijo de Dios hasta que llegue a la madurez. So the child who was born De tal manera que el niño que nació becomes the son who is given. se hizo en el hijo que nos fue dado. And the government will be upon the shoulders of the son. Y el gobierno se estaría sobre sus hombros. The child is not expected to rule and reign. No podemos esperar que un niño gobierne y reine. But when the child becomes mature Pero cuando ya el niño madura and steps fully into the adoption to be a son, y camine totalmente en la adopción como hijo, then the son is expected to rule. entonces se espera que el hijo reine. So let's read Matthew 3 verse 17. Mateo 3:17, Better do 16 and 17, yeah. el 16 y el 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. So at the age of maturity, Así que la edad de la madurez, which was 30 in the Bible, la cual era 30 años en la Biblia, Jesus came in obedience to his Father Jesús llegó en obediencia al Padre to be baptized by a ser God. bautizado por Juan. It was all arranged by God. Todo había sido ya diseñado y arreglado por It was Dios. fulfillment of God's will and purpose. Entonces, cumpliendo con el propósito y la meta y la voluntad de Dios, That John would come baptizing and preaching que Juan pudiera bautizar y predicar for the real purpose por el propósito real of revealing Messiah to Israel. de revelar a Mesías al pueblo de Israel. In the fullness of time, Jesus comes for baptism. Y cuando se cumplió el tiempo, Jesús vino para su At the age of bautismo 30 a la edad de 30 años to be revealed. para revelarse. When he comes up from the water, Cuando él subió de las the aguas, heavens are opened los cielos se abrieron and he is clothed with the robe. y él fue cubierto con un manto He receives his full inheritance y recibió su herencia completamente in terms of being the Son of God in the earth, en el aspecto de ser hijo de Dios en la tierra, which was to receive the Spirit of his Father without measure. para recibir el espíritu de su Padre sin medida. So now he spoke as God. Así que ahora él sí hablaba como Dios He ministered as God. y ministró como Dios, And people worshipped him as God. y la gente lo adoró como a Dios. Even fairly Orthodox Jews came and worshipped him. Hallelujah. Orthodox Jews even came and worshipped Jesus. Y aún los judíos ortodoxos llegan y lo adoran. So just to give you a couple of insights into becoming a son. Entonces, para darle un par de pistas acerca de lo que significa llegar a ser un hijo, The angel told Mary in Luke chapter 1 el ángel le dijo a Juan, a José y a María en Lucas 1, that the child who had been conceived in her womb que el niño que había sido concebido en su vientre by the power of the Holy por el Spirit poder del Espíritu Santo would be called the Son of God. sería llamado hijo de Dios. The angel confirmed this with Joseph. El ángel le confirmó esto a José, That which is conceived in your wife Mary is of the Holy Ghost. que lo que estaba concebido en el vientre de tu esposa María era del Espíritu Santo, She shall bring forth a son. y que ella daría a luz un hijo You'll call his name Jesus. y llamaría su nombre Jesús, For he is God saving his people. que significa Dios salva a su pueblo. And this is the fulfillment of Isaiah's prophecy Y este es el cumplimiento de la profecía que había sido dada por Isaías, that a virgin would bring forth a son. que una virgen daría luz a un niño. And that son would be Emmanuel, God with us. Y ese niño sería Emmanuel, Dios con nosotros. Hallelujah.
So even when Jesus is a little baby, Aun cuando Jesús era un bebé pequeño, he's the Son of God, era el Hijo de Dios, but he has to grow up. pero debía de crecer. And so every newly born again Christian Así que todo cristiano que nace de nuevo could be said to be, oh, there's another Son of God. se puede considerar, hay allí como un hijo de Dios. But what have you got in a newborn Christian? Pero ¿qué encontramos en nosotros, en un cristiano, en un nacido de nuevo? A baby Christian Un cristiano bebé who needs to grow up necesita crecer and to be placed into mature son as a mature son by the Holy Spirit. y necesita ser colocado como un hijo maduro en el Espíritu Santo. Paul calls that the spirit of adoption who does that. Esto es lo que Pablo llama el espíritu de adopción. So Jesus at the age of 30 Así que Jesús a la edad de 30 años began to walk as the Son of God in the comenzó a earth. caminar como el Hijo de Dios. Born as a child, Nació como niño now given as a son. y dado como hijo. Innate in the child, En, innate, you got that word? en la edad de ser un niño, como niño, Is the ability to grow up to be the mature son. es la edad en la cual tiene la habilidad de crecer para convertirse en un hijo. So the child must mature. Así que el niño tiene que madurar. Because Paul says in Galatians chapter 4, Porque Pablo dice en Gálatas capítulo 4, and we'll read verse 1 and 2, vamos a leer Galatians. versículo 4, Galatians Galatians 4, 2. 4, 1 and 2. Yeah. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. The child El niño may be the heir of everything, puede ser el heredero de todo, but while he remains a child, pero mientras permanece como niño, he's basically treated the same as a slave, básicamente tiene los mismos derechos, es tratado como un hijo del esclavo. being under tutors and governors Debe de estar sobre tutores and y instructors curadores until the time appointed, hasta el tiempo señalado, which is time of maturity. el cual es la época de la edad de la madurez. So we've already said that Jesus manifested as the Son at his baptism. Así que vemos que Jesús fue manifestado como ya ahora como hijo durante el bautismo. So let's go to John chapter 5 Vayamos a Juan capítulo 5 to find how he talked about him being the Son of God para que veamos cómo habla él acerca de ser him being the Son como of God de ser el hijo de Dios in his maturity. en su madurez. Verse 17. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. So when Jesus worked that mighty miracle, Entonces, mientras Jesús hacía todo esto, realizaba todos estos milagros poderosos, telling the man to take up his bed and walk, diciéndole al hombre: toma tu lecho y cama y camina, he said, the reason I'm able to do that, dice que la razón por la cual hizo eso, because I saw my Father doing it. porque fue lo que el Padre le mostró que él hacía. So the mature son De tal manera que el hijo maduro walks with camina con and does the work of the Father. Amen. camina con el Padre y hace la tarea del Padre. He explained it further in verse 19. Explicado más tarde en el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. So Jesus said the Son does nothing of himself. Entonces Jesús dijo que el Hijo no hace nada por sí mismo, He does what he sees the Father doing. sino que hace lo que ve al Padre hacer. Then verse 20. Luego del versículo 20 tenemos: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hallelujah. Hallelujah. So through the Son doing the works of God, Entonces, a través de los hijos que hacen la obra de Dios, God actually brings honor to his Son. Dios realmente honra a sus hijos. Because the Son is doing the works of the Father, Porque los hijos están realizando la obra del Padre, thereby causing us to marvel.
para que nos maravillemos, recognizing that the Father is in the Son. reconociendo que el Padre está en el Hijo. So we're talking about the Son of God, Entonces recuerde que estamos hablando acerca del Hijo de Dios, God in the flesh, Dios en la carne, the man, el hombre, Christ Jesus. Cristo Jesús. Hallelujah. In John chapter 14, En Juan capítulo 14, Jesus is wanting his disciples to understand how he functions as the Son of God. les compartía a sus discípulos cómo funcionaba Él como Hijo de Dios. In verse 7 he says, En el versículo 7, yes please, si me conocieseis también a mí, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. if you know Jesus, Así que si usted conoce a Jesús, then you should have come to know the Father. entonces usted llega a conocer al Padre. You know, there's some people around in some churches Hay alrededor de la iglesia, hay algunas personas and they say we're Jesus only people. que dicen, bueno, Jesús es solamente un ser humano. I say, where in the Bible does it say Jesus only? ¿Dónde en la Biblia dice que lo que usted está diciendo? Jesus said, if you had known me, Porque Padre, Él dice que si usted me habéis visto a mí, me conocéis a mí, you would have known my Father also. también habéis conocido a su Padre. Se refiere a Jesús solo. So brother, if you call yourself a Jesus only person, Y si solamente llama a Jesús como una persona humana, you don't know Jesus very well. entonces no conoces a Jesús muy bien. Jesus was very surprised at his apostles Jesús sorprendió mucho, sus apóstoles se sorprendieron mucho con Jesús, who were with him at the Last Supper, que estaban con ellos con él en la última cena, that they had not come to know the Father in Jesus. porque no habían llegado a conocer al Padre en Jesús. It's not Jesus only, No es solamente Jesús, it's knowing the Son es conocer al Hijo and thereby knowing the Father. y por Aleluya. conociendo al Hijo conocer al Padre. Jesus said, from now on you will know him, Y Jesús le dijo, de ahora en adelante lo conoceréis, because you have los conocéis. ¿Por seen qué? him. Amen. Porque ustedes me han visto a mí. You've seen him in the Son. Y si me han visto a mí, han visto al Hijo. So then Lo han visto en el Hijo. in verse 9 he says, Luego en el versículo 19 dice, we are talking about 14:9. 49. Versículo 9. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstrame al Padre? Yeah, in verse 10. Luego en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Hallelujah. Amen. Jesus and the Father are one, Ese es el Padre que yo quiero. but it's not Jesus only. Pero no es solo Jesús, There's the Son and the Father, es el Hijo y el Padre. and the Father is revealed in the Son. Y el Padre se revela en el Hijo. Hallelujah. So recognizing the Son. Entonces, reconociendo al Hijo. In Galatians chapter 4 verse 6 En Gálatas 4, versículo 6, speaks of mature believers se refiere a los creyentes maduros, who are able to come into that placement as mature sons, el cual puede llegar a ese lugar de hijos maduros, because the scripture says we've received the Spirit of His Son, porque las Escrituras dicen que recibimos el Espíritu del Hijo, whereby we cry, Abba Father, por el cual clamamos Abba Padre, and we're no longer slaves, y ya no somos esclavos, no longer servants, no siervos, but we are sons. sino hijos. And if we are sons, Y si somos hijos, we receive the inheritance. recibimos la herencia. We are heirs of God, Somos herederos de Dios and walking with Jesus y Christ, caminamos con Jesús el Cristo, we walk in the inheritance. caminamos en nuestra herencia. So what is the Spirit of His Son? Entonces, ¿cuál es el espíritu de su Hijo? It's the Spirit that came upon Jesus and remained upon Him at His baptism. Es el espíritu que vino sobre Jesús y permaneció con Jesús durante su bautismo. There's only one Holy Spirit, Solo hay un solo Espíritu Santo. but in the Scriptures, Pero en las Escrituras, the Spirit works in various ways el Espíritu
se manifiesta, obra de maneras diferentes, at various stages in our lives as a Christian, que permanecen con nosotros en nuestra vida como cristianos, to bring us to the place para llevarnos al lugar whereby we know donde nosotros sabemos that the Spirit of His Son, que el Espíritu de su Hijo, the same Spirit that came into Jesus at His baptism, el mismo Espíritu que llegó a Jesús durante su bautismo, Jesus was already born of the Spirit. Jesús ya había sido nacido del Espíritu. His Father was by the Spirit. Su padre era por el Espíritu. But at His baptism, at the age of maturity, Pero durante el bautismo, en la edad de su madurez, as a man in the earth, como un hombre en la tierra, He receives the Spirit. él recibió el Espíritu. And He is confirmed in sonship. Y es confirmado As the son. en su adopción como hijo. This is my beloved Son. Este es mi hijo amado. Hallelujah. So Jesus as a man, Así que Jesús como hombre, in a sense, carried God within Him. en un sentido, llevaba a Dios en sí mismo. Because He was God. Porque él mismo era Dios. God manifest in the flesh. Dios manifestado en la carne. In Matthew 27 verse 54, En Mateo 27:24, the Roman centurion who was in charge of the crucifixion of Jesus, el Roman centurion, el centurión romano que estaba encargado de su crucifixión, in observing how Jesus behaved himself, en la manera como observaba que Jesús se comportaba, in hearing what Jesus said from the cross, habiendo observado hearing what Jesus said when He was on the cross, escuchando lo que Jesús había dicho mientras se encontraba en la cruz, in verse 54, en el versículo 54, will let my brother read, 27, 27, 54. 54. Matthew 27, Lo- 54. Matthew 27 verse 54. Ujú. El centurión y el que estaba con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Had this man come to faith? ¿Había llegado el hombre a un estado de fe? I'm not sure. No estoy seguro. But just the testimony of how Jesus behaved himself, Pero de acuerdo era el testimonio de cómo Jesús se the comportaba. final words He spoke from the cross, Las últimas palabras que él expresó desde la cruz, showed the Roman centurion mostrándole al centurión romano that Jesus was more than a natural man. que Jesús era más que un hombre natural. He said, truly, Y él dijo, verdaderamente, this was the Son of God. este era el Hijo de Dios. Hallelujah. Finally, Finalmente, Jesus the man, the Son of God. Jesús el hombre, como hombre, el Hijo de Dios. Philippians chapter 2, Filipenses capítulo 4. picking it up in verse 5. Tomemos desde el versículo 4. Philippians 2 verse 5, please read. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. So we're talking about Christ Jesus. Entonces estamos hablando acerca de Cristo Jesús. Now what does verse 6 say? ¿Qué dice el versículo 6? El cual, siendo en forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Trickery Yes, who being in form of in the God. form of God. Yeah. Forma de Dios. So the man, Christ Jesus, Entonces el hombre, Cristo Jesús, where was he before he became a man? ¿dónde se encontraba él antes de hacerse hombre? En forma de Dios. Amen. Is that right? Well spoken, Paul. En forma de Dios. In the form of God. God. En forma de Dios. But and he did not consider it robbery to be equal with God. Y no consideró como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios. In other words, he could not deny that he was God. En otras palabras, él no pudo negar de que era Dios, But being God, sino que siendo Dios, what did he do? ¿qué dijo? Verse ¿Qué 7. hizo, perdón? Verse 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. He made himself of no reputation. Is that what yours says? Sí, sí. Se despojó a sí mismo. Yeah.
he took on what's the second one? On the form of a bondservant. He took the form of a bondservant. y se hizo en forma de siervo. Jesus, who had been in the form of God, Entonces Jesús, estando en forma de Dios, now becomes a bondservant. Can you imagine? se hizo en forma de siervo. ¿Se pueden imaginar eso? And he came in the likeness of men. Y vino en semejanza de hombre. Wow. Mm. Jesus made himself of no reputation. Jesús no estimó eso como cosa, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Jesus, who was God. Jesús, quien era Dios. Jesus, who in all eternity was in the form of God, Jesús, que en toda la eternidad siempre estuvo en la forma de Dios. became of no reputation. No estimó el ser igual a Dios, He became a bondservant, sino que se hizo un siervo, sirviente, and he came in the likeness of y men. vino en semejanza de hombre. He didn't stop there. Pero no se detuvo allí. Verse 8. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. This Jesus, Este Jesús, who was in the form of God, que estaba en la forma de Dios, que estaba en forma de Dios, who was God ¿quién era Dios? from the beginning. Desde el principio. He was with God Él estaba con Dios, because he was God. porque era Dios. He was found in appearance as a man. Se hizo en forma de hombre, He became one of us. y se hizo uno como nosotros. Oh, God. Oh, Dios. Which one's God? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es Dios? Well, for the first 30 years of his life, no one really knew, Pues desde los primeros 30 años de su vida nadie supo. except for Mary and Joseph, Solamente José y María, Mary's cousin Elizabeth and her husband, Isabel, la esposa de la prima de María, y su John the Baptist esposo, had heard about this child, his cousin. y Juan el Bautista, que sabía acerca de su primo. Simeon and Anna knew who he was in the temple. Simeón y Ana, ¿ustedes sabían quiénes eran ellos en el templo? Maybe nobody else. Quizás nadie más, But he was God pero era Dios in a man. en un hombre. But he humbled himself even further. Pero él se humilló más aún a sí mismo. God in a man Dios hecho hombre allowed himself to be killed. permitió que fuese muerto, And in possibly one of the worst ways to die, y en una de las maneras más horribles de morir, being tortured and put on a cross. torturado y puesto en una cruz. Who did that? God in a man. Who ¿Lo did it? ve? ¿Quién hizo eso? Dios hecho en hombre. Hallelujah. Let's finish with John chapter 5, Culminamos entonces con Juan capítulo 5, verse 22 and 23. versículos 22 y 23. 22, 23. Yeah, John chapter 5, verse 22 and 23. Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Let us honor the Son. Honremos al Hijo. If we do not honor the Son, Si no honramos al Hijo, who became a man, quien se hizo hombre, we're not honoring the Father. no honramos al Padre. It's only as we receive and honor the Son Es solamente recibiendo al Hijo that we're able to honor the Father. que honramos al Padre, Because the Son porque el Hijo is the Son of the Father, es el Hijo del Padre, in whom the Father is well pleased. en el cual el Padre tiene complacencia. Amen. Amén.